Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos aquí, una oportunidad nueva, una nueva tarde para levantar el precioso nombre del Señor, para bendecir y glorificar su santo nombre. Una disculpa, todo lo que se pueda descomponer se va a descomponer, porque Dios nos está probando nuestra fidelidad y además es su manera de decir: yo tengo el control. Así que Él tiene el control, Él es la cabeza de todas las cosas que pasan y que suceden. Nos fuimos por un momento, pero ya estamos aquí y damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir transmitiendo, seguir adelante en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a bendecir el santo nombre de nuestro Dios a través de la oración y vamos directo a la palabra de Dios. Préstame el cuaderno que tienes ahí. Bendecimos su santo nombre y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí detrás de su pantalla o al frente de su pantalla. A este precioso día que tenemos dedicado para la palabra de Dios. Mandamos un saludo muy especial para nuestro hermano Eugenio Ramírez, ahí en Chile. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que seguimos adelante en las transmisiones y conectados a través del Espíritu Santo de Dios, nuestros hermanos en Colombia. Dios les bendiga. Seguimos adelante. El Señor quiso que fuera así y qué bueno, porque de esta manera, sin fronteras, a través de la sangre preciosa del Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, podemos conectarnos. Oremos entonces. Padre Santo, bueno y amado, bendecimos tu nombre, agradecemos, Señor, el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y la bendición, Señor, de poder estar aquí en tu casa. Qué privilegio tan grande, Señor, poder, Señor, reunirnos. No importa si mis hermanos están en sus hogares, mis hermanos en El Salvador, en Colombia, en Chile, no importa qué tan lejos puedan estar. Mis hermanos en Guatemala, en España, no importa la distancia, porque tú eres un santuario ahí donde estamos y estamos unidos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Estamos unidos por tu bondad, Señor, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Damos gracias porque tenemos, Señor, la bendición todavía de poder transmitir, todavía de predicar, Señor. Aún, Señor, no hay impedimento para que tu palabra pueda salir, brotar, expandirse, Señor. Quedará registrado, Señor. Quedará registrado, Señor, en el tiempo, en la eternidad, en los medios, en las redes. Que tu palabra, Señor, es lo único que nos mantiene con vida. Es lo único que nos da la oportunidad de seguir adelante, Señor. Es el pan que nos alimenta, que nos gobierna, que nos guía, que nos dirige, que nos pastorea. En el nombre de Jesús damos gracias por la luz. Señor, llévate nuestras tinieblas, nuestra ignorancia, nuestra ceguera. Deja tu luz, Señor, que tu luz brille en nuestra vida. Rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, gobierne nuestra cabeza, nuestras direcciones, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Tomen su lugar ahí en casa. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar esta noche acerca de gobernar. Gobernar y reinar son dos cosas muy diferentes.
Y el Señor nos ha llamado a estas dos cosas. Solo estoy mencionando la palabra reinar, no voy a hablar de la palabra reinar, no me voy a meter ahí. Solamente voy a hablar de la palabra gobernar, pero como están juntas, están unidas, aunque son muy diferentes y a la vez algo que no entendemos completamente, solo nos imaginamos porque la palabra la hemos escuchado muchas veces, porque creemos que un gobernador es esto, es aquello, es lo otro, un rey es esto, aquello, pero realmente la palabra de Dios tiene mucho más que eso. En la palabra de Dios, gobernar y reinar significa más de lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de madurez en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de reinar, estamos hablando de madurez en el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu, gobernar y reinar. Gobernar entonces tiene que ver con su palabra, la madurez que adquirimos en la palabra de Dios. Y reinar tiene que ver con la madurez que adquirimos a través del Espíritu de Dios. Entonces, gobernar y reinar es parte del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y cuando lleguemos a la estatura, entonces podremos hacerlo nosotros. Cuando crezcamos dentro de lo que es nuestra meta o nuestro modelo en el tabernáculo. Conocemos el tabernáculo, conocemos cada uno de los muebles, tenemos el altar de los sacrificios en el atrio, tenemos el lavacro ahí en el atrio, sangre, la sangre preciosa del Señor Jesús derramada en el altar de los sacrificios, el fuego del Espíritu Santo quemando los sacrificios, las aguas del nombre del Señor Jesús en el lavacro. Romanos 6 dice que si somos bautizados en Jesucristo, en su nombre, somos bautizados en muerte y en vida. Tenemos después el lugar santo, tenemos el candelero que era completamente de oro, el lavacro era de bronce o de los espejos, dice la palabra de Dios, de las mujeres de Israel. Era un mueble muy precioso, no tiene medida, la palabra de Dios nunca tiene medida. Y aun cuando en el templo de Salomón sí tenía una medida, la circunferencia de esta medida finalmente es pi, que es infinita, es una medida infinita. Entonces el lavacro no tiene una medida. El arca tenía su medida, era de madera, recubierto de bronce. El candelero era completamente de oro. El altar de oración era madera cubierta de oro. Y la mesa de los panes, que también era madera, madera de sitín cubierta de oro. Después está el lugar santísimo. Cuando nosotros entramos al lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto. El arca del pacto era una caja hueca, también de madera, que nos habla de la humanidad del Señor Jesús. La humanidad del Señor Jesús en los lugares altos en Dios. Pero estaba recubierta de oro, que nos habla de la divinidad del Cristo envolviendo la humanidad de Jesús. Y encima del arca estaba el propiciatorio. Este mueble era oro puro, no había nada de madera en él. Y ese mueble nos habla de reinar en el Espíritu. Completamente divinidad. Completamente la divinidad del Señor, que nos ha invitado a reinar en su trono. Él dice: y el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. El asiento de gracia, el asiento de misericordia en el arca es el trono del Señor, y eso nos habla de una completa madurez en el Espíritu para reinar. Y en el arca estaba la ley,
estaban las tablas de la ley, la palabra, la Torá de Dios. Y por esa razón necesitamos llegar hasta esa medida en nuestro crecimiento espiritual y adquirir la palabra de Dios, que es quien gobierna y controla o debe de controlar nuestras vidas. Es el gobierno perfecto de Dios, una completa estatura de palabra y de espíritu. Eso es gobernar y reinar. Juntos estos dos muebles entonces representan el logro de unidad, de reinar y gobernar. Y como dijimos, vamos a hablar hoy de gobernar. Estudiaremos entonces lo que significa la palabra gobernar. En hebreo, la palabra gobernar significa tener dominio o dominar algo. Tener un completo dominio. A veces hablamos de cosas que desconocemos. Como seres humanos no tenemos un dominio completo de algunas cosas. También significa gobernar y significa llevar. Y aquí es donde muchos de nosotros ya no lo entendemos. Gobernar significa llevar algo, llevar a cuestas, llevar una carga. Significa cargar. Es algo que generalmente no viene en el paquete de nuestros pensamientos en cuanto a gobernar. Decimos gobernar, entonces es como si dijéramos: voy a hacer lo que quiero, voy a controlar las cosas, voy a decirlo cómo se tienen que hacer las cosas. Pero gobernar también significa llevar algo, llevar la carga o cargar. Y también significa cuidar como un pastor. Así que si usted quiere ser un buen gobernante, entonces necesita aprender a cuidar a sus súbditos como lo haría un pastor, como lo haría el rey David con sus ovejas, como lo haría Jehová en el Salmo 23. Eso significa gobernar, pastorear. Gloria a Dios. Cuidar como un pastor. Y también significa alimentar. Podemos ver al Señor Jesús gobernando sobre sus discípulos, proveyendo para sus necesidades. Vuelvo a repetir, estas partes que se están mencionando ahorita simplemente quedan fuera de contexto para nuestro gobernar, porque para nosotros gobernar es mandar, exigir, dirigir, pedir, pero en la palabra de Dios significa alimentar y también significa supervisar. Y dentro del alimento, ¿qué otra cosa puede alimentarnos mejor que su palabra? La palabra de Dios entonces se convierte en un pastor para cada uno de nosotros, se convierte en una verdad que nos guía, que nos alimenta, que nos cuida, que nos pastorea, que nos supervisa y que en un momento determinado nos carga. Eso es la palabra de Dios. No nos carga de que nosotros vamos a cargar, sino nos lleva sobre sus hombros. Para muchos es una carga porque no queremos trabajar con la palabra de Dios, hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Qué difícil es para el joven rico que el Señor haya dicho esta palabra que él no quería escuchar. Él quería escuchar alguna otra cosa, pero no el hecho de vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y eso fue una carga para él. La palabra salida de la boca del Señor Jesús estaba tratando de pastorear, estaba tratando de alimentar, estaba tratando de supervisar el corazón de este joven, pero él
no quiso dejarse llevar por la palabra de Dios y prefirió los bienes terrenales a una eternidad con Dios. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios algunos ejemplos de lo que es el gobierno de Dios. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Lo que estamos leyendo, ¿verdad? Para nuestra comprensión, estamos tratando de decir que Dios hizo cosas visibles para que pudiéramos entender lo invisible. Dios trajo de lo invisible a lo visible las cosas que quería que ustedes y yo pudiéramos ver y aprender. Entonces, podemos entender que todas las cosas en este mundo nos dicen cómo es Dios, qué quiere que hagamos, de qué manera podemos hacer, a través de montañas, a través de valles, a través de mares, a través de ríos, a través de animales, a través de su creación. Dios usa toda su creación para mostrarnos su forma de trabajar, su forma de ser y su gobierno. Todos de alguna manera queremos tener autoridad, queremos tener gobierno, queremos el respeto de los demás, pero la verdad nunca vamos a poder gobernar sin la palabra de Dios. Así que vayamos a la naturaleza de Dios para comprender un poco más esto acerca del gobierno. Vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Y ahí entonces entenderemos un poco acerca del gobierno de Dios y su belleza, la hermosura de la palabra de Dios. Antes de empezar aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1, quiero recordarles que aun cuando tenemos una Biblia traducida al español y damos gracias a Dios por eso, nuestra Biblia fue escrita en hebreo. Toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, fue escrita originalmente en hebreo, porque este libro fue escrito para los hebreos. Aun cuando Pablo escribió para los romanos, estas cartas fueron traducidas al hebreo porque el pueblo hebreo es el que necesitaba la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Juan no escribieron para gente que no conociera el idioma hebreo. Ellos hablaban hebreo, el Señor Jesús hablaba hebreo. Así que el Señor nunca dijo: yo soy el alfa y la omega. Son palabras griegas y el Señor no hablaba griego, no porque no lo conociera. Él habla todos los idiomas del mundo. ¿Verdad que le escucha a usted? Me escucha a mí, me entiende. Y cuando vamos a Estados Unidos y oramos allá, pues nos entiende. Le entiende a nuestros hermanos chinos, le entiende a nuestros hermanos africanos, le entiende las lenguas de nuestras nativas, nuestros países nativos. Él habla todos los idiomas, pero cuando Él estuvo aquí con su pueblo, Él hablaba en hebreo. Entonces Él nunca dijo: yo soy el alfa y el omega. Él dijo: yo soy Alef y Tab, la primera letra del alfabeto y la última letra. Son 22 letras que tiene el alfabeto hebreo, y Él dijo que era desde el principio hasta el fin todo completamente. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cuando se tradujo nuestra Biblia en Génesis, versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, los traductores no encontraron
cómo traducir una palabra que existe en hebreo, pero que en muchos idiomas no existe. Cuando nosotros decimos de la A a la Z, entonces decimos que tenemos dominado todo el abecedario, es decir, que sabemos de lo que estamos hablando, porque se está conociendo todo el abecedario. ¿Sí me explico, hermanos? Es una expresión que nosotros tenemos para decir de la A a la Z, y cuando usamos esta palabra, entonces decimos que todo está dominado, es decir, que sabemos desde el principio hasta el fin, o que está escrito de principio a fin, de la A a la Z. ¿Hay alguna otra forma de que pudiéramos explicar esto? En hebreo, cuando tradujeron del hebreo al español, no incluyeron estas pequeñas palabras porque no tiene una traducción literal. Pero en hebreo existen 3 letras que no fueron escritas y que al principio en las primeras Biblias había un paréntesis entre las palabras cuando se tenía que escribir esto, y entonces eso nos dice que ahí debería de ir esta palabra que no está traducida, pero que debería de estar porque sí está en el idioma hebreo. Así que vamos a Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo está 2 veces esta palabra. En este versículo la palabra E-T-H, en hebreo quiere decir que están incluidas las 22 letras del alfabeto. Así que nuestra Biblia dice: en el principio crió, y aquí debería de ir, después de crió, debería de ir la palabra et, que significa de la A a la Z, o significa la palabra completa. Todas las letras del alfabeto fueron usadas para crear. ¿Ya me estoy dando a entender mejor? Bueno, en el principio creó, y sigue la palabra et, diciéndonos que Dios utilizó el completo de su palabra, la llenura de su palabra, el total de su palabra, de la A a la Z. No faltó nada, ninguna letra que el Señor no utilizara moviéndose para crear lo que Dios quería hacer. Entonces Dios crió, y todo fue hecho bajo el poder de su palabra completa. Los cielos y la tierra, y aquí debería de ir otra vez la palabra et. Los cielos fueron hechos con todas las letras del alfabeto hebreo. Podemos verlas danzando, haciendo la obra que el Señor dijo. Podemos verlas alabando cada una de estas letras, formando el sol, la luna, las estrellas, el cielo, el mar. Todas las cosas que Dios hizo fueron a través de estas 22 letras del hebreo. No están en nuestra Biblia esta palabra de principio a fin, o de Alef a Taf, no está. Pero ahí debería de ir, porque en hebreo sí está, pero no tiene una traducción literal. Porque imagínense, diría: en el principio creó Dios, de la A a la Z, los cielos y la tierra, de la A a la Z. Así tal vez tendría que decir nuestra Biblia. Pero esta expresión et significa el principio de todo, creándose por la palabra.
Dios habló y entonces las palabras salieron completas. Entendemos que es eso porque muchas veces decimos palabras queriendo decir algo que no queremos decir, o tratando de ocultar algo. ¿Sí? Decimos solamente un poco de las palabras para que la otra persona entienda que sí lo hicimos, pero por dentro sabemos que lo hicimos a medias o que no lo hicimos como debiéramos haberlo hecho, pero nos preguntan, ¿lo hiciste? Y uno dice, sí, sí lo hice. Y entonces tratamos de encerrar en una pequeña palabra todo lo que nosotros creemos que la otra persona va a pensar. Pero cuando Dios hizo la creación, todo fue hecho completamente en un amén, amén, amén. Así sea, completamente en el Señor. Y dijo Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y ahí deben de ir estas palabras et. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, y vio, y lo que sigue es la palabra et. En hebreo es et, donde dice, y vio que la palabra, que la luz era buena. Las palabras del Señor se convirtieron en esta luz buena. Las palabras del Señor fueron esta luz buena que brilló sobre las tinieblas que había en esta tierra desordenada y vacía. No estamos hablando de noche. La Biblia dice tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Entonces, esta luz buena, et, se hizo brillante. De la A a la Z, la palabra de Dios se convirtió en una luz brillante, en una luz que pudo echar atrás las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios hizo una separación entre su luz, et, y las tinieblas. Esta luz que fue creada a partir de la a la Z en Dios. Él dijo, sea la luz. Amén. Gloria a su santo nombre. Sus palabras salieron y entonces vinieron a esas tinieblas que había ahí, las tinieblas del enemigo, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la maldad, las tinieblas de la oscuridad, las tinieblas del abismo que Dios había puesto y donde sepultó la creación pasada. Pero Dios trajo esta luz y entonces vio et que la luz era buena. Versículo 7. E hizo Dios, y lo que sigue es la palabra et. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esta palabra no fue traducida porque no tiene una traducción literal para nosotros. E hizo Dios. Y entonces vamos al versículo 16. E hizo Dios, y aquí está la palabra et.
hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que fuese Señor en el día o gobernara el día. ¿Sí? La palabra señorearse significa gobernar. Dios entonces hizo la lumbrera mayor de la A a la Z y puso en esta lumbrera todo lo que se necesitaba para gobernar nuestra vida, para gobernar nuestros días, para darnos luz y entonces traer vida a nuestro planeta. Así que cada que vienen los rayos del sol, vienen de la A la Z. Aunque usted se proteja contra los rayos UV, también vienen la U, la B y la X y la Y y la Z. Vienen todos los rayos de Dios. Porque fue creada esta lumbrera mayor para gobernar nuestras vidas. Bendito sea el santo nombre del Señor. Por eso usamos entonces el primer versículo y fuimos a Romanos, donde dice: el Señor demuestra a través de las cosas naturales cómo suceden las cosas en lo espiritual. Estamos hablando de que sale el sol, viene entonces sobre la planta y la planta tiene el poder de hacer su fotosíntesis y entonces obtiene de sus raíces todos los beneficios de la tierra y lo une a través de la fotosíntesis. Viene entonces durante la noche las estrellas menores y la luna que Dios puso para gobernar nuestra vida en la noche. Las dos lumbreras y las estrellas tienen el poder de gobernar nuestras 24 horas. Cuando viene la luz de la noche que el Señor puso para gobernar nuestros días, entonces viene sobre la planta y dentro de ese momento la planta convierte toda su energía en azúcares que se van a toda la planta. Y entonces es el momento cuando la planta ocupa todos esos azúcares para crecer. Usted un día la ve, la florecita apenas como botón, al otro día ya amanece abierta. Durante la noche, el trabajo del sol y el trabajo de la luna en conjunto con el trabajo de las estrellas, entonces gobernaron la vida de esta planta de tal manera que le dieron el poder de convertir aquello que había recibido durante el día, usarlo durante la noche para convertirlo en crecimiento, en madurez. Amén. Gloria a su santo nombre. El Señor puso estas lumbreras para gobernar nuestra vida durante el día y durante la noche. Hermano, usted y yo necesitamos tener 24 horas de gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Sí, hermano, es importante que entendamos, Dios sí manda la luz del sol y entonces uno dice: ya salió el sol y todo es bello y todo es hermoso, y muchas veces despreciamos la luna o la noche porque decimos: no, la noche trae sonidos, trae ruidos, trae miedo, trae espanto. Pero Dios hizo la noche para continuar el trabajo del gobierno del sol. Tanto la luna como las estrellas también fueron parte de toda la palabra de Dios puesta en estos gobernadores. Así que el sol, la luna y las estrellas nos pastorean. Nos pastorean. Gloria a su santo nombre, aleluya. Es importante entonces para nosotros entender que somos beneficiados. Por eso su palabra dice que una estrella a otra estrella declara sabiduría. Y viene para nosotros esa sabiduría, la sabiduría de... El Señor le dice a Job: ¿podrás tú desatar
la hermosura de las Pléyades, el Orión, el Arcturo. El Señor los creó por una razón. Puso ahí en el cielo a Virgo, a Libra, a Sagitario, a Leo, a Géminis. Dios los puso ahí con una razón específica, no como la conocemos en la tierra. No me malinterprete, por favor. Quiero que mañana se ponga a ver a Walter Mercado ahí, a ver qué dice de su horóscopo. No estoy diciendo eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los signos que Dios puso allá arriba en las estrellas. Dios los puso, están en el libro de Job. Vayamos ahí. Capítulo 38. Versículo 31. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás al Arturo con sus hijos? Déjeme decirle qué pasa. El sol, cuando amanece, entonces recorre estas casas. Durante todo el año recorre estas casas de los signos que Dios puso en el cielo para gobernar nuestra vida. Vuelvo a repetir, no de la manera, por favor, no de la manera como lo hace el mundo. No tiene nada que ver con que usted entonces agarre el periódico y lea su horóscopo, no sirve de nada, son hechicerías del enemigo. Hay una razón perfecta y buena, pero tiene que ir en conjunto con todo el gobierno de la palabra de Dios. Esos signos nunca nos van a decir nada que no sea de la A a la Z en Dios. Gloria a su santo nombre. Por eso estoy aclarando que Dios creó esos signos. Dios creó el sol, la luna y las estrellas de la A a la Z. Toda su palabra completa. Entonces tiene el poder de gobernar nuestras vidas durante el día y durante la noche. No es el trabajo nada más del día, es el trabajo también de la luna y de las estrellas en nuestra vida. La noche siempre ha sido ocupada para crecer. Todas las plantas, todos los seres humanos crecemos durante la noche. Y Dios puso este gobernador nocturno para darnos la influencia de estirarnos, de alargarnos. Tenemos miedo de pasar las noches espirituales. Eso significa que Dios quiere que usted y yo vayamos ahí y crezcamos utilizando lo que aprendimos durante el día. Ese alimento que el Señor nos dio durante el día. La palabra que el Señor nos dio durante el día, para que ustedes y yo podamos tener este gobierno perfecto. Es importante. El Señor quiere gobernar sobre nuestras vidas para que a su vez un día nosotros podamos gobernar. Tenemos que aprender el gobierno de Dios para que a la vez un día nosotros podamos gobernar. Entonces, ¿cómo es gobernar? Es dejar que la palabra de Dios se haga luz dentro de mí. Que la palabra de Dios se haga una verdad establecida en la que ya no haya duda de lo que va a suceder. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que conocemos, que no los utilizamos porque nos afrentan. Nunca vamos a poner la otra mejilla hasta que aprendamos el gobierno de Dios de la luz del día y podamos pasarnos al gobierno de Dios de noche y decir, pongo la otra mejilla. Tenemos argumentos. Es que si me someto, es que si lo perdono, se va a enseñorear de mí, es que si me humillo, me va a tratar más mal.
Es importante que ustedes y yo le creamos a la palabra de Dios del sol, para que cuando venga su gobierno de la noche, ustedes y yo entonces podamos realmente crecer. Solo la palabra de Dios que se hace viva en nosotros, que es una realidad, eso se vuelve una luz gobernante en nuestra vida. Vayamos a Santiago. Capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios: el pecado pues está, las tinieblas están en aquel que tiene luz, pero que la ignora, que la hace a un lado, que la quita de sí. Entonces vienen las tinieblas a nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado su pan, su palabra, y nosotros la tomamos y decimos, llegando a casa se lo voy a decir a mi hermano, porque esto que dijo el pastor es para él? Y lo llevamos en la mano, llevamos la luz, el gobierno de Dios en nuestra mano, y entonces se lo damos a fulano. ¿Sabes qué dijo el pastor? Dijo que estabas mal, que eso que hiciste estabas mal. Ya ves, tienes que arrepentirte de lo que me hiciste. Aquí está. Y le ponemos la luz a mi hermano. ¿Qué me queda a mí? Tinieblas. Tinieblas. Era mi luz y yo la estoy usando para alguien más. Antes de usar algún versículo de la Biblia para recetarle a alguien un luzazo, un latigazo de luz, primero tiene que ser una verdad en mí. Amén. No hay forma de que yo pueda controlar o gobernar la vida de alguien más si no está controlada mi vida. Si primero mis tinieblas no son transformadas en luz. Entonces, gobernar significa pastorear. Pastorear significa cargar, significa llevar la carga, significa entender a los demás. La Biblia nunca, imagínense el sol, entonces el sol está viendo a un ratero que acaba de robarse algo y le manda un rayo de calor y lo fulmina. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos sido, fulminados? Si el sol se da cuenta que estamos haciendo cosas malas y que agarrara su látigo, ¿verdad? Hemos visto a mucha gente morir de un golpe de calor. Aquí casi no, pero en los lugares donde hace mucho calor lo hemos visto. En Sabinas estábamos a la sombra 46, 48. A la viva luz del sol estábamos a más de 50. Y mucha gente sufría estos desmayos. La palabra de Dios nos dice, el hijo de esta mujer, se me fue ahorita, mi amor, Tsunamita. Fue un golpe de calor que le dio cuando estaba trabajando con su padre y se murió. Imagínense que el sol le hubiera matado a todos los malosos. O sea, tendría que empezar por nosotros. Pero no. Sale para buenos y malos. Sigue gobernando nuestras vidas de la A a la Z, y entonces nos da su benignidad,
nos da su bendición. Cuando usted abre su ventana en la mañana y puede entrar el sol, entonces mata los gérmenes que pudiera haber ahí. El sol es benigno para nosotros. Si yo quiero gobernar sobre alguien más, sobre otra persona, entonces necesito que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida. Y entonces ya no tendré que decir nada. Mis rayos saliendo con vida van a tocar la vida de la otra persona. Mis rayos de luz saliendo van a poder ayudar a alguien más. Cuando vean mi ser, no mis palabras. Porque muchas veces mis acciones gritan más fuerte que mis palabras. Ya sé, no es una predicación para caernos de la silla, para gritar y levantarnos, pero es una verdad que necesitamos sostener dentro de nosotros. Crecer en la palabra de Dios nos dará el derecho de gobernar. Hacer que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida nos dará la oportunidad de gobernar. Las tinieblas entonces están en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y entonces las tinieblas vienen sobre nuestra vida. Y cuando yo quiero gobernar sobre alguien, entonces lo único que hago es crear un pleito, un problema grave, porque chocan mis tinieblas con las otras tinieblas. Hay un choque de tinieblas y entonces llegamos inclusive a decir palabras feas o soeces. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo son mis tinieblas, no es la luz de la A a la Z que el Señor quiere poner dentro de mí. Pero cuando yo creo en la palabra de Dios y agarro esa verdad y digo, Señor, creo en esto que estás diciendo. Creo que el amor es sobre todas las cosas. Creo que la verdad está bien, Señor. Creo que eso que tú me estás pidiendo hacer es bueno y lo voy a hacer. Y entonces cuando se convierte en una realidad en mí, eso se vuelve luz. Una luz que gobierna. Vamos a usar esta luz. La esposa es la luz que va a alumbrar las creaciones que vienen. Ustedes y yo sabemos que va a haber un milenio donde va a reinar el Señor Jesús con su esposa. Bueno, la luz que va a gobernar, ya no va a haber un sol. La Biblia dice que el sol se fue y ya no está más. ¿Quién va entonces a iluminar? La esposa del Cordero. La esposa del Cordero, la ley hecha viva en su vida. Entonces es una luz de la A a la Z, aleluya, está dominada completamente la palabra de Dios. No hay algo que el Señor nos diga que yo no quiera hacer, entonces lo voy a hacer. Si el Señor dice que tengo que perdonar, entonces voy a perdonar. Mi soberbia no me deja perdonar. Mis tinieblas no quieren que esta luz brille. Cuando esta luz brilla sobre este enojo de no perdonar, y entonces yo accedo porque la luz trajo alimento, me está pastoreando, porque esta palabra me está llevando en sus manos, me está cargando, me está pastoreando, me está alimentando, me está dando vida. Entonces se convierte en una luz que va a poder brillar por encima de todos los demás. No importa dónde nos tenga que llevar el Señor en la eternidad futura, ustedes y yo vamos a brillar con esta luz, con esta completa luz de la A a la Z, de la palabra de Dios hecha realidad en nuestra vida. Solo estas porciones de realidad, de verdad y de vida. ¿Cómo se va a medir nuestra estatura en cuanto a las tinieblas? Perdón, las tinieblas que todavía hay en nosotros. Si la luz solo ha inundado nuestros pies, entonces la Biblia dice que vamos a estar en los nuevos cielos. Si la luz ha iluminado hasta nuestros hombros, la Biblia dice que vamos a reinar
en la nueva tierra. Si la luz ha llenado hasta nuestra cabeza, entonces podremos estar en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que va a ser la luz que gobierne los nuevos cielos y la nueva tierra. Todos, dice la palabra de Dios, caminarán bajo la sombra de esta luz. Esta luz va a brillar y a gobernar. Lo único en el tiempo y en la eternidad que nos vamos a llevar de este mundo es la palabra de Dios, que se ha hecho viva. Es lo único que ustedes y yo vamos a poder llevar de este mundo a la eternidad. Es la palabra de Dios que yo creo, no la que escucho. Que quede bien claro, no es lo que estoy escuchando. No es salir de aquí y decir, qué bueno que predicó el hermano de eso, porque yo ya me sentía un sol. Ya de por sí estaba brillando como sol. Entonces demuéstrelo. En vez de golpear, pastoree. En vez de escupir el manto de los demás, déles alimento. ¿Alguna vez lo ha hecho como lo dice la palabra de Dios? Si hay alguien con el que estás enojado, invítale de comer. Dale de comer. Amén. No importa si no se oyó, no salió ni un amén de la cámara, pero no importa, es una realidad. Es una realidad que tiene que convertirse en una verdad en nosotros. Cuando yo le crea al Señor, ¿qué hizo Eliseo con un grupo de soldados que lo querían matar? Dice la palabra de Dios, amaneció, Eliseo era ciego, ya sabía lo que estaba pasando afuera, podía ver mejor ciego que con su vista natural, porque ciego veía todas las cosas que pasaban en lo espiritual. Y entonces su criado salió por la mañana a las aguas y regresa espantado y dice, Señor, nos tienen rodeados. Y dice Eliseo, no te preocupes, mayor son los que están con nosotros, son más los que están con nosotros que ellos. Pero Señor, es que todos, mira cómo estamos. Y entonces oró Eliseo para que Dios pudiera abrir los ojos espirituales de su criado. Y cuando abrió los ojos espirituales pudo ver carros de fuego, gente de a caballo, gloria a su santo nombre, la caballería de Dios y todo su ejército. Aleluya. Y entonces Eliseo ora y dice, Señor, deja los ciegos. Y los cegó. Entonces ellos llegaron hasta donde estaba Eliseo, estaban viendo de manera natural, sin ver espiritualmente, no podían ver que él era Eliseo. Y entonces le preguntaron, ¿sabes dónde está Eliseo? Y él les dijo, sí, yo sé dónde está, los voy a llevar. Y dice la palabra de Dios que los llevó a Samaria. Y cuando los llevó allí y los tuvo dentro de la ciudad, entonces la palabra de Dios dice que volvió a orar y le dijo, Señor, abre sus ojos, y se dieron cuenta en dónde estaban. Estaban rodeados de todo el ejército de Israel. Y entonces el rey de Israel dice, ¿los heriré, padre mío? Y dijo, no, les vamos a dar de comer. Prepara una comida para todos ellos. Les dieron de comer. Y dice la palabra de Dios, nunca más volvieron a venir. Pero nosotros decimos, ¿qué le voy a estar invitando? Si tuviera veneno se lo daba. Sí, le queremos dar un bistec con veneno, ni que fuera gato. Pero ahí queremos hacer algo para echarle a perder la vida a la otra persona, en vez de darles bendiciones. La palabra de Dios dice, gobernar significa pastorear, llevar a la otra persona cargada. No es sencillo, porque uno quisiera aventarlas al río, arrojarlas así.
pero uno tiene que llevarla ahí. Y la borreguita y el borreguito van pataleando, van mordiendo. Pero uno los lleva ahí, porque es un pastor. Quiere gobernar sobre su familia, tiene que hacerlo a través de la palabra de Dios. Tiene que ser una realidad primero en mí, para que esa luz brille sobre los demás, para que esa luz pueda iluminar la oscuridad y las tinieblas de otra persona. De otra manera, no hay forma de gobernar. No es con látigo, no es con piedras, no es con el palo, es a través de la palabra de Dios. Tiene que hacerse una realidad en mí. Empiece por una, búsquese ahí una entre todo su arsenal, búsquese ahí una de las palabras que usted no quiere cumplir y dígale: Señor, esta que es la más fácil, la voy a hacer. Empiece por algo. Empecemos. Yo tengo que comenzar por algo. Una porción de la palabra de Dios que sea una verdad y que yo pueda creer en Dios y que pueda entender. Ya no hablamos de la noche, pero que cuando viene la noche, Dios también la utiliza para mi crecimiento, para mi madurez, para que yo pueda ir hacia adelante en el propósito de su voluntad. La noche y el día fueron hechos, con toda la palabra completa de Dios para gobernar nuestras vidas. Y gobernar quiere decir pastorear, abrazar, cargar, llevar una carga, inspeccionar. Ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos en la eternidad. Vamos a ir en la eternidad al infierno, vamos a ir a la muerte, vamos a ir a todos los lugares donde Dios nos lleve, pero vamos a brillar con la palabra que fue una realidad en nuestra vida. Este es algo con lo que el Señor va a vencer en la eternidad. Su palabra saliendo de su boca como una espada. Eso es, hermano, sí tiene que salir como una espada, pero no para lastimar, no para herir a mis hermanos, sino para dar vida, para pelear en contra de mi carne y en contra del enemigo. Así que vamos a orar, hermanos. Solo la palabra que se hace verdad dentro de mí tiene el poder de gobernar. Solo la palabra que se convierte en una realidad para mi vida se vuelve una luz que oculta mis tinieblas, que desaparece mis tinieblas, que se lleva mis tinieblas para poder reinar y gobernar dentro de lo que Dios quiere que hagamos. La esposa va a ser un sol en la eternidad. Y como este sol es benigno para nosotros, nos bendice, da vida a nuestro planeta, así la esposa da vida a los que se acercan a ella. Es importante que lo entendamos. Algunas personas se acercan a nosotros porque ya una porción de la verdad se ha hecho viva dentro de nosotros y sienten este calor y esta luz. Es importante entonces que sigamos adelante hasta madurar. Padre Dios, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, venimos delante de ti y agradecemos, Señor, esta noche tu hermosa palabra. Gracias por decirnos cómo fue, Señor, en lo espiritual. Gracias por enseñarnos cómo fue en lo natural. Gracias por hacer estas dos grandes lumbreras, Señor, una para el día, otra para la noche, y que señoreen, Señor, y que gobiernan nuestras vidas durante nuestros periodos, Señor, de placer y durante nuestros periodos de dolor. Tu palabra siempre estará ahí para pastorear. Tu palabra siempre estará ahí, Señor, para guiar, para cargarnos, para llevar nuestra carga, Señor. Tú vas a estar ahí, tu palabra estará ahí. Tú la hiciste, Señor, de manera especial para que enseñoreara
por encima, Señor, de nosotros. Gracias por este gobernar de tu palabra. Un día nosotros vamos a gobernar, dice tu palabra, a tu lado. Vamos a sentarnos en tu trono y vamos a gobernar. Queremos aprender desde hoy cómo hacerlo. Queremos aprender en este tiempo, Señor, transformando nuestras tinieblas en luz. Transformando, Señor, tu palabra viva en nuestro corazón, haciéndola que reine, Señor, en nosotros, para que un día nosotros podamos, Señor, gobernar sobre alguien más. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, bendecimos tu palabra. Agradecemos, Señor, esto que nos has dado, este pan, Señor, sabroso que llena y satisface nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra hermosa. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos en el nombre del Señor Jesús la oportunidad de seguir adelante. Vamos a recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Nos vemos. Llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando.